Continuamos con el estudio del Apocalipsis y hoy tenemos el capítulo 7 entre el sexto y el séptimo sello. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ante la destrucción ya anunciada que será llevada a cabo por los 4 jinetes y todos los demás juicios a lo largo de esos 7 años finales, en ese momento, 4 ángeles de Dios que tienen poder hacen que por un momento, por un instante, haya calma en la tierra con la finalidad de que se cumpla el propósito celestial. Evidentemente, los 4 vientos de los que habla el texto corresponden a los juicios de destrucción que vienen sobre la tierra, de los que habla el capítulo 6, versículos del 2 al 8, que dicen: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. En ese momento, otro ángel también muy especial aparece en escena. Y ese ángel subía de la presencia de Cristo y llevaba en su mano el sello de Dios para sellar a todos los que debían de ser sellados. Dice: subía de donde sale el sol, es decir, subía del oriente, de donde se levanta el sol, y eso equivale a decir de donde viene la luz o la salvación, como nos enseña Isaías 9:2, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Lucas 1, 78 y 79, cuando nos dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Los juicios se detienen por un momento, pero solamente el tiempo necesario para sellar en la frente a los siervos de Dios, porque ese sello iba a designar pertenencia, porque son sus siervos, pero también servía para proveerles protección sobrenatural. Dice Proverbios 12:21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. ¿Por qué? Porque los juicios son para los perversos, no son para los justos. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los siervos de Dios sellados son 144,000, y son de las 12 tribus de los hijos de Israel, que representan al pueblo de Dios como ciudadanos del reino. Pero eso no significa que sean el total, que sean todos. Eso solamente es un número representativo. Por ese tiempo, pues la iglesia, que está compuesta por fieles judíos y gentiles, ya no está sobre la tierra. Apocalipsis 14:1 dice: y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. El número 12
representa al pueblo de Dios, que está compuesto por 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Por eso se usa el múltiplo de 12 multiplicado por 12,000, de donde resulta el 144,000. Bueno, esos 144,000 van a experimentar las palabras del Salmo 91:7, que dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y su preservación va a ser un testimonio del poder y la gracia de Dios sobre ellos. Esos 144,000 no son los únicos sellados. De hecho, la palabra nos enseña que todos los verdaderos creyentes ya hemos sido sellados cuando creímos en el Señor Jesucristo. Eso nos dice Efesios 1:13 y 14, donde dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en el evangelio o en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Existe precedente en la Escritura, y ese precedente lo vemos en Ezequiel 9, del 3 al 11, que dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, en medio de la ciudad. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ese es el antecedente. Y mientras la tierra, o sea, el planeta, se tambalea bajo las terribles cosas representadas por los 4 jinetes y que van a suceder, Dios estará llevando a cabo otro plan. Apocalipsis 7, del 5 al 8 dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. 12,000 escogidos y sellados por cada una de las 12 tribus de Israel. O sea, son 12 tribus, y esas 12 tribus tienen a Judá a la cabeza. Pero ¿por qué Judá si Rubén fue el primogénito de Jacob? Bueno, porque Rubén fue desposeído de su primogenitura por haber pecado contra su padre. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en Génesis 49:4, cuando Jacob estaba por morir y les da a sus hijos la profecía y la bendición. Dice así: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y entonces le fue dado el derecho de primogenitura a Judá, ahí mismo en Génesis 49, del 8 al 12, cuando le dice:
Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Jeremías 8:16 nos dice: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. El anticristo es el destructor y va a salir de la tribu de Dan, que fue desechada por eso. Al escoger los 12,000 de cada tribu, su lugar fue tomado por Manasés, el hijo de José. Segundo de Reyes 17, del 9 al 12 nos dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El hecho de que las 10 tribus del norte, excepto Judá y Benjamín, desaparecieran en los registros genealógicos a partir de la deportación a Siria, y que actualmente solo gente de Judá y parte de Leví pueda probar de modo totalmente fidedigno su ascendencia, no los excluye, o sea, de ser parte de las tribus. Y el hecho de que, aunque no lo sepan respecto de Israel, el Señor sí sabe quiénes son suyos. Y Él nos lo dice en 2 Timoteo 2:19, dice Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, hay muchos que son israelitas de las distintas tribus mencionadas y todavía no lo saben, pero el Señor sí lo sabe, porque para Él nada es oculto, nada es indiferente. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí Juan nos está narrando otro episodio y nos habla de otra multitud diferente a la anterior, por lo menos en 3 elementos. El primero es que era una incontable, era una gran multitud. Y esta multitud también son judíos que se encuentran en toda nación, tribu, pueblo y lengua. Recordemos que las tribus están dispersas por toda la tierra. La carta de Santiago empieza en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A ellos es escrita esa carta, a los judíos que están dispersos por toda la tierra. Bueno, dice el texto que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos ya están en el cielo y todos ellos confiesan abiertamente que son salvos. Y las palmas en sus manos significa que han confiado en la gracia de Dios. Por eso son salvos. Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ellos son salvos de todas las naciones bajo el cielo. Están vestidos con las ropas de la santidad de Cristo y con palmas en las manos, porque están de fiesta. Ellos han vencido, están contentos. Y ellos claman a gran voz diciendo que la salvación es mérito de Dios y de Jesucristo. Apocalipsis 7, 11 y 12 dice:
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles, los ancianos del capítulo 4:4, que dicen, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y los 4 seres vivientes del capítulo 4, versículos 6 y 9, que dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra, y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, se postran ante Dios y también le adoran, empezando con un grandioso amén, que ratifica la adoración de la multitud que es incontable, porque no se podía contar. Apocalipsis 7, 13 y 14 nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Al Señor le interesa que sepamos exactamente quiénes son ellos. Cuando Juan le dice que es él quien lo sabe, el anciano responde a su misma pregunta y se dice a sí mismo, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Con eso se está refiriendo a los 144,000 que fueron sellados para poder pasar por la gran tribulación en la tierra y salen de en medio de ella. Lo que basta para diferenciarlos de la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada al comienzo del capítulo 4. Entonces, está claro que al decir salen de la gran tribulación, significa que parten hacia el cielo en ese tiempo de la historia que todavía está por venir y que será extremadamente terrible. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y salen no siendo arrebatados como va a ser la iglesia. Ellos salen por muerte. Salen porque se les fue quitada la cabeza, fueron decapitados. Y eso ya lo vimos en el capítulo 6, del 9 al 11, cuando dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, esos son los de la tribulación, de los de la gran tribulación, porque la iglesia, recuerden, ya está en el cielo. Los que salieron de la gran tribulación fueron los que salieron en victoria del martirio. Saldrán de este mundo en el tiempo de la persecución más horrible que nunca haya existido. Miren,
Si ustedes han escuchado de los horrores de la Inquisición de la Edad Media, bueno, pues esto se va a quedar corto. La Inquisición se va a quedar corta ante la barbarie que hará la bestia anticristo contra quienes creyeron en la predicación del Evangelio del Reino y que vivirán en aquel tiempo. ¿Sí? Los va a perseguir a ellos. Bueno, las palmas que llevan no solo son de victoria, son también del martirio que fue para ellos haber perdido violentamente la vida en la persecución. Esa persecución, como les digo, fue encendida por el anticristo. Él empezó, ¿por qué? Pues por causa de la palabra de Dios. Y el arrebatamiento será el acontecimiento más impresionante y espantoso de la historia para quienes se queden, exceptuando el diluvio, ¿verdad? O sea, el diluvio fue algo tremendo. Pero el arrebatamiento para quien se quede va a ser peor. Y allí van a ser afectadas millones de personas. En ese momento, muchos van a entender lo que se les dijo, lo que todos los creyentes les hemos estado diciendo y que es verdad. Y seguramente, como siempre sucede, en algunos la reacción va a ser de mayor endurecimiento. De hecho, Lucas lo dice en Lucas 16:31, cuando dice, mas Abraham le dijo, ay, si no oyen a Moisés y a los profetas, pues tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Imagínense, tan duros así van a ser que no van a entender. Apocalipsis 7:14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es curioso ver que esas gentes, o sea, de la multitud que nadie podía contar, lavan sus ropas en la sangre de Jesús. Y el resultado es que las ropas se vuelven blancas por el efecto de la sangre que es roja. Fíjense nada más, o sea, qué paradoja, ¿verdad? Evidentemente, esto se tiene que entender desde una perspectiva espiritual. Porque la sangre del Cordero de Dios, aunque es roja, vuelve blancas, puras y sin mancha las vidas de quienes son lavados con ella. Apocalipsis 7:15 al 17 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El anciano le explica a Juan que esas gentes que por haber lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo están delante del trono en la mismísima presencia de Dios y sirviéndole constantemente, o sea, siempre le están sirviendo. Y aquí vemos cómo el servicio a Dios es el mayor privilegio que existe aún en el mismo cielo. Pero por otro lado, también Dios les está sirviendo y les protege y está extendiendo su templo hacia ellos, de manera que nunca más van a sufrir ni privaciones ni aflicciones como las que tenían aquí abajo en la tierra bajo la bestia. Porque Jesús, el buen pastor, se va a ocupar de pastorearlas. Además, ellas van a ser eternamente consoladas. Y esa protección, cuidado, consuelo, etcétera, que se les va a dar, nos habla de un antecedente de suma aflicción que tendrán aquí en la tierra, y será en el cielo donde serán consolados. Por otra parte, la consolación nos ayuda a entender que esa gran multitud se refiere definitivamente, a gentes que sufrirán martirio aquí en la tierra. El Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.